Quiero agradecer de verdad porque nos hayan convocado a esta ciudad. Yo no venía hace 12 años, alcalde, a Bucaramanga y estoy sorprendida gratamente de la infraestructura, tal vez eh, yo siento aquí que está vibrando, que algo está pasando y parte de nuestro compromiso como Canal 1 es contarle al resto del país, porque creo, y bien lo decía nuestro presidente, somos un país súper centralizado y nos olvidamos de las cosas que pasan en el resto de Colombia. Y me alegra mucho de verdad estar aquí con usted, que me dicen que es una de las estrellas más promisorias de Bucaramanga. Usted está muy joven, yo sé que todo el mundo le ha preguntado esto, pero tiene la responsabilidad de casi 1.200.000 personas en este momento en su espalda. Bueno, Mabel, primero nos complace mucho que el equipo de Canal 1 esté acá. Esta es una ciudad llena de historias de transformación y de progreso que vale la pena contar. Ha sido una responsabilidad que he asumido con muchísimo entusiasmo. He tenido la oportunidad de trabajar desde el primer día que comenzó este gobierno, el 1 de enero del 2016, y hemos construido un proyecto que vale la pena defender por encima de las diferentes circunstancias y coyunturas institucionales. Y con esa disposición, con esa determinación he asumido este encargo junto a un equipo de trabajo extraordinario que en gran parte ha estado desde el comienzo del gobierno, lo que permite que los proyectos sigan adelante. Oiga, alcalde, pero usted fue un contradictor, digamos, de este alcalde, o fue uno de los columnistas más leídos de Vanguardia Liberal y conoce muy bien los problemas de la ciudad. Nosotros queremos dejar esa caricatura que se ha hecho un poco del gobierno que ustedes están liderando y queremos conocer los resultados. Aquí vamos a hablar de resultados. Y le voy a poner una fácil. Hábleme de dinero, de limpiar las arcas de la ciudad. ¿Qué es lo que le están dejando a Bucaramanga? Pues mire, uno de los principales objetivos de este gobierno que se cumplió a cabalidad era recuperar, reconstruir las finanzas públicas de la ciudad. El 1 de enero, cuando comenzó este gobierno, encontramos un déficit de tesorería de recursos propios de 237.000 millones de pesos, que para una ciudad como Bucaramanga es una cuantía muy importante. Y este gobierno se propuso cambiar las prácticas administrativas para sanear las finanzas. Y hoy ese déficit es inferior a 30.000 millones y esperamos llevarlo antes de que culmine el gobierno a cero, para entregarle al próximo alcalde o a la próxima alcaldesa un gobierno con unas finanzas sólidas, con unas finanzas sostenibles, con unas finanzas que le permiten a los gobiernos realmente construir proyectos transformadores. Nosotros tenemos que decirlo, muchas veces dicen que es una queja, pero es una realidad más que una queja. Este gobierno tuvo 1 año y medio o 2 años de su gestión prácticamente empeñados, resolviendo un hueco por la corrupción, por la politiquería y por la irresponsabilidad de los gobiernos que nos antecedieron. Pero era un reto que asumimos con rigor y que le podemos decir a la ciudad hemos cumplido a cabalidad. ¿Usted siente que ese es el gran legado de este gobierno, es decir, limpiar un poco el municipio? Mire, yo pienso que el gran legado del gobierno, desde el punto de vista administrativo, fue romper con un esquema de gobierno que había capturado la administración pública para favorecer intereses particulares. Corrupción. Corrupción y politiquería. Era un esquema que se basaba en el clientelismo, en repartir la burocracia como quien reparte un pastel, que había conducido a la ciudad a una profunda crisis financiera municipal, del gobierno municipal, no hablo de la ciudad, sino del gobierno, y que había amarrado la contratación pública. Yo ya le conté el resultado en materia financiera, también nos enorgullece mucho el de contratación. En el año 2015, antes de este gobierno, Bucaramanga tenía 1,4 oferentes promedio por licitación, 1,4, que es un número francamente vergonzoso. Hoy tenemos en promedio, el año pasado más de 40 y seguimos subiendo. Más de 40 oferentes por licitación. A cada licitación que publica el municipio de Bucaramanga para un programa social o para un proyecto de infraestructura llegan oferentes de todo el país y eso es confianza y lo que nos corresponde construir a los gobernantes es confianza para que los ciudadanos crean en sus gobiernos, crean en la democracia, participen y de manera colectiva construyamos una mejor sociedad.
Hablemos de los temas puntuales, pues, de la ciudad y el que viene afectando el desarrollo de Bucaramanga, de Santander. Quiero preguntarle por migración venezolana, porque ustedes sí que han sentido aquí la llegada de los hermanos venezolanos. Y más allá de un comentario xenófobo, uno sí quiere saber cómo han asumido la crisis, por ejemplo, de la salud. Me han dicho que, pues, el hueco o la plata que está debiendo la nación a Santander y a Bucaramanga es muy alta, y que además la gente cogió los venezolanos de venir a hacerse los procedimientos aquí porque medio de sus necesidades no podían y devolverse a Venezuela y la gente de Bucaramanga se estaba quedando sin atención. La migración es un problema. A ver, mire, yo lo primero que quiero dejar claro es la posición política y social del gobierno más allá de las polémicas. Nosotros consideramos que este es un asunto humanitario y que lo que le corresponde a nuestra sociedad y a nuestra institucionalidad es ser solidaria con esta problemática, que es una problemática de la que no estamos exentos ningún país del mundo. Y por eso, en estos asuntos de crisis migratorias, lo que debe prevalecer es la solidaridad. En ese sentido, el municipio de Bucaramanga, desde sus diferentes instituciones, ha trabajado por atender la población migrante que ha llegado a la ciudad. Muchos en tránsito, pero muchos también para quedarse. Yo le tenía estas estadísticas aquí porque sé que ese es un tema que le preocupa al país. Hoy en día en nuestro sistema de colegios públicos que administra la alcaldía tenemos 2.730 estudiantes venezolanos y es una cifra en constante crecimiento. Y de esos 2.730 estudiantes venezolanos tenemos 1.655 estudiantes en los programas que buscan complementar el servicio educativo como el programa de alimentación escolar o el programa de transporte escolar. Esto gracias a un esfuerzo fiscal, financiero del gobierno nacional y del gobierno local. Es decir, estamos cumpliendo con esa visión, con esa posición política y social de ser solidarios desde la perspectiva institucional. En el tema de la salud atendimos el año pasado más de 5.000 venezolanos y este año, en lo que vamos, mayo, menos de la mitad del año, ya vamos casi por los 4.000. Es decir, que la cifra va a superar de lejos la del año pasado. Y lo hemos hecho con esfuerzo fiscal propio del gobierno municipal y también con las transferencias del gobierno nacional. El problema que estamos enfrentando, y esa fue la alerta que lanzó la alcaldía de Bucaramanga la semana pasada, es que esas transferencias están terminando siendo pues, de papel porque los recursos realmente no están llegando. Se están facturando los servicios, pero no se están pagando. Entonces, le planteamos una solución al Ministerio de Salud y es utilizar unas reservas que tenemos para problemas financieros del Instituto de Salud para pagar y financiar los servicios a los venezolanos, porque hoy el Instituto de Salud, también gracias a un esfuerzo de esta administración, tiene unas finanzas saludables. El único problema que está enfrentando serio es el tema del servicio de los venezolanos. Y hay otro que no se conoce, que es un proyecto de este gobierno, y es un centro de atención solidaria y apoyo. Lo llamamos CASA, es en el centro de Bucaramanga y lo opera el gobierno junto a la Cruz Roja Internacional y con la seccional santanderiana. Y hemos hecho diferentes servicios sociales, de atención psicológica, de restablecimiento del contacto familiar. Este año hemos atendido más de 3.500 venezolanos. Sí. Entonces, si bien es una situación compleja, si bien es una situación que ha generado problemas de salud, muchas veces problemas de seguridad, muchas veces más asociados a la percepción que a la realidad en términos de seguridad, es un asunto que demanda la acción institucional y solidaria del gobierno de Bucaramanga y por supuesto del gobierno nacional. Sí, estamos en eso, alcalde, si me permite, de acuerdo, pero mucha gente de Bucaramanga se queja un poco y creo que en el resto del país pasa así, pero yo quisiera que ustedes como administración municipal me respondan y es, claro, aquí están los venezolanos, están llegando, pero tenemos un serio problema de informalidad que toca a los que llegan de Venezuela y a nosotros también que vivimos aquí. ¿Ustedes cómo lo enfrentan? Mire, la informalidad es un problema estructural de la economía colombiana. Como usted lo ha dicho, no es un problema solo de Bucaramanga. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trabajando desde nuestro Instituto de Empleo y Fomento Empresarial en fortalecer la agencia de empleo público que opera la alcaldía de Bucaramanga para cerrar esa brecha que muchas veces existe entre la oferta de empleo y los potenciales empleados. Esa es una. Lo segundo, creamos junto a la Cámara de Comercio un programa que se llama Progresa, que lo que busca es identificar en sectores vulnerables, es un centro de emprendimiento, emprendedores o trabajadores que busquen
formalizarse y mejorar sus apuestas productivas, porque muchas veces informalidad no es lo mismo que precariedad. Muchas veces en la informalidad encontramos emprendimientos interesantes, valiosos, que generan valor agregado, que generan desarrollo, pero que no han encontrado un camino hacia la formalización. Eso busca Progresa. Y además tenemos un programa que viene de administraciones anteriores y que hemos fortalecido, y es Banca Ciudadana, que es desde el gobierno fortalecer y ampliar el acceso al crédito para que las empresas informales o las organizaciones o los emprendimientos informales puedan transitar hacia la formalización y hacia el fortalecimiento empresarial. Obviamente, la gran contribución al problema de la informalidad no la hace el municipio de Bucaramanga, la hacen, son los empresarios. Bucaramanga tiene una fuerza empresarial importante, significativa, ejemplo en muchos sectores del país, que en muchas coyunturas difíciles como la que ha generado la migración, pero también en otras anteriores, ha mostrado su capacidad de reinventarse y de salir adelante. Ya hablamos más adelante del tema empresarial y a propósito del departamento. Le quiero preguntar ahora por movilidad, porque Bucaramanga, ¿cómo vamos?, puso dentro de los temas para abordar en esta administración lo que necesita la gente en la ciudad, solucionar el tema del embotellamiento. ¿Ustedes sí avanzaron en eso? Mire, Bucaramanga tiene una congestión vehicular creciente por el cada vez mayor uso de los carros particulares. Los ciudadanos nos hemos bajado del transporte público y no utilizamos medios de transporte no motorizados, como sencillamente caminar o montarse en una bicicleta. Este gobierno está convencido de que si bien hay que seguir invirtiendo en infraestructura para los carros particulares, la gran apuesta hacia el futuro debe ser el transporte público y la movilidad no motorizada. Apostarle al transporte público y a la movilidad no motorizada es apostarle a una movilidad que genera menos congestión, menos contaminación, menos accidentalidad y además promueve una sociedad más saludable. Y lo estamos haciendo con hechos concretos. Cuando llegamos, Mabel, a pesar del liderazgo que, por ejemplo, ha tenido Bogotá en esta materia a nivel mundial, Bucaramanga no tenía un solo kilómetro de ciclorrutas para la movilidad, siendo esta una ciudad que se presta para eso. Hoy tenemos 2.6 kilómetros construidos, vamos a construir 20 kilómetros antes de que culmine el año. O sea, tienen 7 meses nomás. 20 kilómetros vamos a dejar operando, pero lo más importante, porque es que francamente los problemas estructurales de una sociedad no se resuelven en un gobierno, se resuelven a través de esfuerzos sostenidos de varios gobiernos, es que con cooperación internacional construimos la estrategia de la bicicleta, que le apuesta a que en el 2030 haya 250 kilómetros de cicloinfraestructura, no solo en Bucaramanga, sino todo el área metropolitana. Eso permitirá competirle a los carros y a las motos, bajar ciudadanos del carro y de la moto para que se suban a la bicicleta y que la bicicleta sea una alternativa amable y atractiva como lo es en las mejores ciudades del mundo. Y el otro problema es el transporte público. El transporte público, el sistema de transporte público de Bucaramanga tiene problemas serios porque se planificó de manera corrupta y errática, esa es la verdad. Pero no podemos abandonar la apuesta por un transporte público suficiente. En ese sentido, estamos haciendo unos esfuerzos muy importantes en infraestructura. Cuando este gobierno comenzó el 1 de enero del 2016, no había un solo ladrillo puesto en los portales de la infraestructura, los portales del transporte público masivo. Hoy tenemos un portal prácticamente culminado que es el de Girón y 2 portales, el de Piedecuesta y el del norte de Bucaramanga, con más del 50% de ejecución y se los vamos a entregar a la ciudad. Nosotros esperamos que esas infraestructuras permitan apalancar la transformación de la movilidad. ¿Eso lo van a hacer ustedes? ¿Lo van a dejar entregado? Los portales quedan entregados. El siguiente reto que tenemos es utilizar esos portales para tener una operación que sea suficiente, oportuna y de calidad, porque muchas veces de manera equivocada se cree que la gente usa el transporte informal porque es sencillamente más cómodo. Muchas veces, la gran mayoría de las veces es porque el transporte público no llega con calidad y con oportunidad, llega con poca frecuencia, en las horas valles no tiene la cobertura que debería tener. Entonces, con unos buenos portales podemos apalancar una transformación del sistema. Era una deuda pendiente que tenía el gobierno local y el gobierno nacional. El sistema Mabel está operando desde el 2010 y en el 2016 no había un solo ladrillo puesto en los portales. Eso no podía suceder. No podíamos pretender cambiar el sistema si no tenía su infraestructura. Hoy la infraestructura es una realidad y los que diseñó este gobierno, que fue el portal de Piedecuesta y el portal del norte, además lo hicimos con grandes arquitectos, porque usted me preguntó cuál fue el gran legado del gobierno y yo me quedé en el tema administrativo. Yo quiero reivindicar que más allá de eso, lo administrativo es un medio para permitir algo. Ha sido
las transformaciones urbanas que hemos hecho. Qué pena salirme No un se poco del tema preocupe, de la pero movilidad. ya que usted me habla de transformaciones urbanas, pues yo he hablado con mucha gente de Bucaramanga. Entonces lo que me dicen es, bueno, sí, muy bien, pero se dedicaron, por ejemplo, a la zona norte. Sí, Han atendido parques, espacios de recreación, pero han descuidado la malla vial. hay un problema estructural de malla vial. Nosotros le solicitamos al Consejo Municipal un cupo de crédito de 50.000 millones para invertir en malla vial. Al final solo aprobaron 18.000 a pesar de la grave problemática que hay, pero vamos a invertir esos 18.000 de manera rigurosa para poder, digamos, avanzar en la solución de ese problema. Pero efectivamente priorizamos fue la infraestructura social, la infraestructura en salud, la infraestructura cultural, la infraestructura educativa y la infraestructura de espacio público. A mí me da mucho orgullo decir que este equipo de gobierno logró que por primera vez en la historia la alcaldía de Bucaramanga se ganara el Premio Nacional de Arquitectura. El taller de arquitectura de Bucaramanga el año pasado se ganó la Bienal de Arquitectura gracias a los proyectos de espacio público, porque hemos construido los parques más bellos de la ciudad en los sectores más vulnerables con una amplia participación de la comunidad. Y ese compromiso por la estética, por la alta arquitectura, por un diseño urbano de calidad, también se ha traducido en buenas obras en infraestructura educativa, repito, en salud y en infraestructura cultural. Y voy a hacer un énfasis en lo cultural. Este gobierno sacó adelante proyectos que parecían, digamos, que no tenían una luz al final del túnel. Y hoy tenemos uno de los mejores teatros de Colombia culminados, Bueno, gracias sí, al liderazgo de ese eso sí gobierno. se lo voy a reconocer. Teatro Que me dicen Santander. además que ha sido con el apoyo de la empresa privada. Yo quiero aplaudirlos aquí en este momento de verdad, porque son pocas las ciudades que trabajan sector público y sector privado y nos dicen que eso es una belleza. Así es. Fue fruto de una alianza público-privada en la que durante muchos años los privados Qué bueno. pedalearon solos ante la indiferencia del gobierno. Este gobierno se reunió con los líderes de la fundación desde el primer mes o el segundo mes y se comprometió a culminarlo y hoy es una realidad. Además con una agenda cultural con artistas locales, nacionales e internacionales financiada por la propia alcaldía. Lo propio hicimos con el centro de convenciones que recibimos en obra negra y con unos problemas de ingeniería difíciles de resolver que pudimos superar. La biblioteca pública, Mabel, de Bucaramanga se había convertido en un fantasma de la ciudad. No tenía ningún papel en el campo académico. Hoy, gracias a una inversión de este gobierno, que al final del gobierno va a acumular los 8.000 millones de pesos, hemos restablecido la dignidad y la calidad de la biblioteca pública para que sea un epicentro del desarrollo intelectual de la ciudad, lo que fue hace muchos años, porque la biblioteca Gabriel Turbay fue un orgullo de esta región que la corrupción supo destruir. La reconstruimos. Bueno, alcalde Manolo, temas espinosos. El alcalde Rodolfo Hernández, hoy audiencia de imputación de cargos por el caso Vitalogy. ¿Eso qué? Mire, yo he recibido muchas preguntas sobre ese caso y lo que le puedo decir es que es el caso más difícil del gobierno y es un caso doloroso para el equipo de gobierno porque nosotros con una profunda convicción hemos trabajado por reconstruir la confianza en lo público. Frente a ese caso, lo único que le puedo decir es total respeto a la acción de los organismos de control. Los organismos de control deben trabajar con diligencia, con rigor y con determinación para llegar a la verdad y para que se esclarezca esa situación. Pero yo lo que sí quiero decir, Mabel, es que es un caso difícil, lamentable, que merece el rechazo de toda la ciudadanía, pero no da para que este gobierno agache la cabeza, ni borra el legado de este gobierno en materia contractual de reconstruir la confianza y la pluralidad de oferentes, no borra el legado de este gobierno en materia financiera de sanear las finanzas de esta administración, lo que va a permitir que se adelanten proyectos muy transformadores en el futuro, no borra el legado de este gobierno en establecer un gobierno austero, un gobierno que no pacta con los concejales de turno en contravía del interés público. Entonces, es un caso difícil que debe ser investigado, al que se debe llegar hasta el final para que se sepa la verdad, pero no borra todo lo que hemos construido. Entiendo perfecto, alcalde, pero ¿usted no cree que de pronto al alcalde Rodolfo Hernández, a quien usted reemplaza, podrían destituirlo por este caso? ¿Que le toque a usted asumir los próximos 7 meses? Digamos que esa es una decisión de los organismos de control. Yo tengo la convicción personal de que el ingeniero Rodolfo Hernández ha sido coherente y consistente entre su discurso y sus acciones, y pienso que ha liderado de manera auténtica una transformación de lo público, así lo creo personalmente, pero institucionalmente respeto todas las acciones de los organismos de control y estaré dispuesto en representación del equipo de gobierno para seguir trabajando porque los proyectos del gobierno lleguen a buen término. Porque hay algo muy importante, Mabel, que yo quería destacar en este foro.
el liderazgo del alcalde es muy fuerte y eso ha generado que tal vez el cubrimiento de los medios del gobierno se concentre en el alcalde, eso es legítimo. Pero uno de los grandes logros del alcalde, ingeniero Rodolfo Hernández, fue consolidar un equipo de gobierno competente, capaz, honesto. Este equipo de gobierno en los sectores más importantes como la educación, como la infraestructura, como la cultura, como el deporte, es prácticamente el mismo desde el 2016. Eso ha permitido que superemos estas coyunturas institucionales y los proyectos sigan adelante, porque los únicos que no pueden pagar los platos rotos de estas circunstancias institucionales son los ciudadanos, que de manera puntual pagan los impuestos y esperan que haya una administración que los administre con transparencia y efectividad. ¿Usted cree que se ha caricaturizado un poco la imagen del alcalde Hernández? ¿Usted cree que el país no ha entendido ese liderazgo que usted me está contando aquí ha sucedido? A mí me parece que puede haber algo de eso, pero lo cierto es que la insistencia y la consistencia del alcalde en el discurso durante los últimos años de señalar lo que le hizo la corrupción y lo que le hizo el clientelismo a esta región, puntualmente a los gobiernos de esta región, ha permitido que los ciudadanos renueven su conciencia por lo público. Y yo pienso que eso hay que reconocerlo. Muchas personas dicen, ¿por qué repite una y otra vez lo mismo? Faltaba repetir eso muchas veces, porque llevábamos décadas de gobiernos corruptos y politiqueros que, repito, capturaban la administración pública para favorecer intereses particulares, que pactaban con el Consejo y en una manguala administraban lo público para reproducirse elección tras elección, porque esa es otra de las grandes transformaciones de este gobierno, que solo se va a vivir ciertamente en las elecciones de octubre. Antes la alcaldía de Bucaramanga era parte de las campañas electorales, era la que aceitaba las maquinarias electorales que no permitían que candidatos ciudadanos e independientes pudieran participar. Eso se rompió. Y si yo estoy en el encargo hasta octubre y quien esté debe seguir esa línea porque esos son los principios que nos caracterizan, trabajaré para que de ninguna manera la alcaldía se involucre en actividades proselitistas o electorales, porque esa participación del Estado en actividades proselitistas y electorales corrompe la democracia y pervierte la participación ciudadana. Le tengo yo creo que tres preguntas finales. Tres preguntas finales, alcalde Manolo. A propósito de la situación de las basuras y esto, ¿qué pasa con el Carrasco? Usted ha escrito sobre eso, cuando fue columnista le ha hecho seguimiento, 20 años han estado detrás de ese basurero, pero no hay una solución definitiva. Mire, hemos estudiado el tema y hay varias decisiones que hemos tomado. La primera, el Carrasco tiene que cerrarse. Es una orden judicial. Pero supuestamente ya tendría que haberse cerrado, ¿verdad? Sí, pero que gobierno tras gobierno, incluyendo a través de emergencias sanitarias, han aplazado ese cierre. La decisión que tomamos entre finales del año pasado, y así lo avaló la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales desde la orden de un juez, a partir de la orden de un juez, es que el Carrasco ya está en plan de cierre. Y contratamos a uno de los mejores ingenieros de Colombia, que es el ingeniero Jaime Suárez, para que asesore desde la perspectiva técnica el cierre del Carrasco. Porque cerrar un sitio de disposición de basuras que lleva 40 años recibiendo las basuras no es un tema de cerrar una puerta, sino de manera responsable estabilizar las celdas que han recibido las basuras y manejar efectivamente los pasivos ambientales. Es un proceso que dura 20 años, el cierre. Ahora, eso no significa que vayamos a recibir basuras durante 20 años. El Carrasco no puede recibir más basuras a partir del año 2020, dentro de su plan de cierre. En este momento recibe basuras para efectos de estabilizar las celdas y por supuesto de garantizar la prestación del servicio, pero se va a cerrar. Lo segundo, hicimos un convenio con la Universidad Industrial de Santander, que es una de las universidades más reconocidas de Colombia y la universidad pública de esta región, para que sea la universidad la que defina de manera técnica y rigurosa cuál es el nuevo lugar para el nuevo relleno sanitario que va a reemplazar el Carrasco. Es fundamental definir el nuevo lugar, porque no nos hemos puesto de acuerdo como sociedad en cuál es ese nuevo lugar. Pero no nos podemos quedar, Mabel, como lo ha hecho Colombia durante las últimas décadas, enterrando basuras. Hay que transformar la manera como entendemos los residuos. Los residuos en las mejores ciudades del mundo, en los mejores países del mundo, son oportunidades.
Entonces así lo vamos a entender. Colombia se puso la meta de reciclar el 30% en el año 2023. Bucaramanga hoy, año 2019, recicla el 2% formal. Tenemos que subir 28 puntos para ponernos a tono con la meta nacional en los próximos 4 años. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando rutas de recolección exclusiva. Acabamos de generar un convenio de 1.700 millones con la empresa de aseo de Bucaramanga para que la empresa de aseo tenga una ruta que recoja de manera exclusiva los residuos que reciclan los hogares, empezando por las comunas donde hay más propiedades horizontales y donde es más fácil el proceso de transformación cultural, y adecuar una nueva estación de clasificación. De esta manera vamos a ir incrementando entre un 7 y 8% si los próximos gobiernos se comprometen para llegar al 30% en el 2023. Y me refiero a los residuos reciclables, es decir, al papel, al metal, al cartón, etcétera, no a los residuos orgánicos porque esos no se reciclan, esos se pueden aprovechar. Y en eso lo que está haciendo la empresa de aseo de Bucaramanga es estudiar la viabilidad de aplicar una innovación ambiental que adelantó de hecho una empresa santanderiana, que es Incubadora Santander, que transforma la gallinaza de sus operaciones en energía. Es un ejemplo de innovación que nos tiene que enorgullecer a los santanderianos, y lo que estamos haciendo es estudiando si esa innovación es posible aplicarla a nivel de los residuos orgánicos urbanos. Entonces, cerrando el Carrasco con un nuevo relleno y una nueva manera de tratar los residuos que podemos reciclar y aprovechar, vamos a superar ese desafío. Pero eso, ¿cuándo, alcalde? Me preocupa es que tienen 7 meses. Tiene que ser un esfuerzo sostenido. Ajá. Repito, los problemas estructurales no se resuelven de una administración en un y ya. gobierno. Nosotros estamos dejando un derrotero claro. Le queremos entregar al próximo gobierno el estudio de la Universidad Industrial de Santander culminado. Queremos dejar en plena marcha el plan de cierre del Carrasco y andando la ejecución del reciclaje, digamos, de ese propósito de llegar al 30%, y además el estudio de la innovación ambiental culminado para ver si lo podemos aplicar. Pero tiene que ser un esfuerzo sostenido. Y yo voy a aprovechar el tema de los esfuerzos sostenidos para decirle otra cosa que es un gran legado de este gobierno. Y es que este gobierno, a pesar de que eso a veces no es muy mediático, hizo planes de largo plazo. Construimos junto a la Universidad Pontificia Bolivariana un plan maestro de espacio público que va a transformar, si se cumple, la calidad y la gestión del espacio público durante los próximos 10 años. Construimos junto a la Universidad de Santo Tomás el Plan Integral Zonal Ciudad Norte, Ciudad Jardín, para transformar social, ambiental y económicamente el norte de Bucaramanga, que son 2 comunas que concentran más de 100.000 habitantes, la gran mayoría en situación de pobreza. Y estamos desde el área metropolitana haciendo un plan para la Bucaramanga del próximo siglo, con uno de los mejores arquitectos del mundo, que es Rafael Moneo, para prepararnos para la expansión de la ciudad. Esta es una ciudad que tiene vocación de crecimiento, que va a seguir recibiendo habitantes de otras regiones de Colombia, e incluso con la situación venezolana lo hemos visto de otros habitantes del mundo, de otros países. Por eso se debe preparar para crecer, porque las ciudades que no planifican crecen de manera desordenada y es más costoso después resolver los problemas. Bueno, me quedan 2 porque ya el tiempo se va agotando. Una pregunta es que es positiva, que es una de las ciudades universitarias más importantes que tiene el país. Los índices de cómo vamos en su segunda versión muestra que está la ciudad bonita, es la tercera ciudad con mejores indicadores en el tema de educación. Yo creo que eso hay que resaltarlo también. Hay que destacarlo. Tenemos un sistema educativo, un tejido de instituciones dedicadas a la educación muy fuerte, tanto en la educación básica, primaria, bachillerato, como en la educación superior. Y en eso estamos comprometidos a trabajar desde el gobierno. Por un lado, estamos trabajando en la Secretaría de Educación porque los colegios cuenten cada día con mejores infraestructuras y para que los programas sociales complementarios, como el programa de alimentación escolar, que es un problema en toda Colombia, funcionen desde el primer día de clases hasta el último día con transparencia y con calidad. Y así lo hemos hecho. Cuando nosotros llegamos, voy a dar un ejemplo en eso del tema de la educación, encontramos que no había programa de alimentación escolar en los colegios. Hoy tenemos garantizado el programa de alimentación escolar hasta abril del 2020 para el próximo alcalde, para que el próximo alcalde tenga el tiempo de solucionar el tema, digamos, de poner su programa a andar. Pero ese compromiso auténtico, ese respaldo a los profesores y a los rectores de los colegios públicos fortalece el sistema educativo. Lo mismo estamos haciendo con otros programas como el bilingüismo. Y en educación estamos haciendo un esfuerzo, en educación superior, un esfuerzo muy importante de
posicionar una marca ciudad, Mabel, que no es una marca de gobierno, en la que no aparece ni el nombre del alcalde ni el símbolo de la alcaldía, sino es una marca de la ciudad que busca apalancar los esfuerzos de las universidades por posicionarse en las regiones en las que atraemos estudiantes. ¿Que cuáles son? Atraemos estudiantes de Arauca, de Casanare, del Cesar, de La Guajira, del Magdalena. ¿Qué quiere la alcaldía? Poner sus recursos al servicio de ese reto de región que tenemos de atraer nuevos estudiantes. Es decir, marca ciudad universitaria. Marca, se llama Bucaramanga Te Activa, es una marca que lo que busca es fortalecer el posicionamiento de los servicios educativos, en particular de la educación superior, de los servicios de salud, porque Bucaramanga tiene 2 de los mejores centros de salud de Latinoamérica, gracias al emprendimiento y al liderazgo del sector privado, y posicionar los servicios turísticos, porque esta es una ciudad con una riqueza cultural y una región con una riqueza natural que es muy atractiva. 2 últimas pequeñas, alcalde, agradeciendo su tiempo y esta casi rendición de cuentas que nos ha invitado a compartir con Canal 1. La primera es, usted se ve como alcalde de la ciudad, no encargado, sino alcalde, me imagino. Yo estoy en cargo. Usted está encargado, pero eso no es lo mismo. Luis Enrique Figueroa, ¿quién es? Mi abuelo. Fue su abuelo. Entonces, hay mucha gente que lo ve con ese espíritu de activismo político que ya lo está ejerciendo, pero aportándole a Bucaramanga. Pues mire, yo venía del mundo de los medios, trabajé mucho tiempo en Vanguardia Liberal y otro tiempo en La Silla Vacía. Es un mundo que amo y que respeto profundamente, que siento que juega un papel central y fundamental en la construcción de una mejor sociedad, y allí fue que me surgió la inquietud por lo público. Y me decidí a pasarme a la administración pública para aportar desde la acción gubernamental. Y ha sido una experiencia maravillosa que da una perspectiva diferente. Claro. Y estoy convencido de que la transformación de Colombia pasa por el ejercicio de la política bien entendida, no como nos la han hecho entender los politiqueros y los promotores de una, digamos, participación perversa. De la política bien entendida, de la política de ciudadanos independientes, autónomos, conscientes, con criterio, que toman decisiones por el bienestar colectivo. No puede Colombia transformarse, no puede Colombia progresar y superar definitivamente sus problemas estructurales si no cambiamos la política para transformar el ejercicio de lo público. Y la última pregunta que le tengo es, en 20 años, no me hable como alcalde, ¿cómo se imagina usted Bucaramanga? Mire, la ciudad que nosotros nos imaginamos es una ciudad con amplios espacios públicos de calidad, que se conecta con sus cerros, con sus ríos y sus quebradas, como en las mejores ciudades del mundo. Es una ciudad con una movilidad diferente, donde la gran mayoría de ciudadanos del estrato 1 al estrato 6 se suben al transporte público y se montan en la bicicleta, para que tengamos una movilidad menos contaminante, que genere menos congestión y menos accidentalidad, y una ciudad más equitativa, que dejó de dejar atrás al norte de Bucaramanga, que lo sacó del abandono y la indiferencia y lo metió a los caminos del progreso. Esa sociedad es la que nos imaginamos. Podría dar muchos otros sueños en muchos otros sectores, no me quiero alargar, pero básicamente una sociedad con un mejor espacio público, con una mejor movilidad y con una estructura social más equitativa, es una ciudad más atractiva para seguir avanzando. Gracias, alcalde. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias.